Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Qué tiempo especial este de estar juntos. Teníamos previsto poder estar presencial y aquí estamos virtualmente llegando con el mensaje del libro de Daniel, una vida ascendente. Quiero destacar y felicitar a aquellos que han podido completar estos primeros 5 capítulos, yo hoy con el tema número 6, la prédica número 6, y felicitarlos porque han sido perseverantes y sin duda el hecho de que hayan estado en los grupos pequeños y hayan estado el domingo en la prédica ha sido muy bueno seguramente para vos. También dar la bienvenida hoy. Hay familias, personas que nos han preguntado esta semana acerca de que quieren escuchar, ser participantes del mensaje y de grupos pequeños también. Así que algo está sucediendo con la palabra de Dios y a través de Daniel, y eso es una bendición. Así que quiero que busques en tu Biblia, y también lo vamos a tener en la pantalla, la historia de Daniel, la vida de Daniel. Aquí ya estamos, Daniel a sus 82 años, ya un hombre mayor, habiendo pasado tantas experiencias, le tocaba aún vivir una prueba más. Recuerde que esta serie es Inquebrantables, progresar a pesar de que te hace de todo, te pasa de todo, tenés pruebas de todo tipo, pero ahí está un creyente inquebrantable. Y cuando yo era niño recuerdo las historias de la Biblia, contarme y relatar la maestra acerca de Daniel en el foso de los leones. Y eso es el tema de hoy. Hoy vamos a verlo a este hombre ya maduro, adulto. Sin embargo, todavía tenía una prueba que le iba a permitir un ascenso, ¿no? Porque después de cada prueba hay una recompensa. Eso lo dice la palabra. Así que, ¿qué les parece si leemos Daniel en el capítulo 6? Y dice precisamente eso, Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, lo cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su casa, a su palacio, y se acostó y ayunó, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Luego continuaremos con la lectura. Pero qué impactante ver este edicto, qué impactante es ver, y aquí vamos a considerar, y como vos tenés en tu celu o tenés el bosquejo del tema, yo quiero referirme a ese bosquejo para que lo podamos hacer juntos. Esta fue la 7ª prueba que Daniel tuvo que sobrellevar. Darío era el rey que había vencido y había tomado Babilonia, y era el rey que a sus 62 años comenzó a reinar con el imperio persa, habiendo tomado cautivo a los demás. La pregunta es, ¿por qué Daniel seguía siendo promovido en su trabajo? ¿Por qué es que Daniel continuó? Si ya, como alguien dice, bueno, cuando en una empresa o cuando en una línea de autoridad hay algún error, en este caso fueron vencidos los babilónicos, se limpia todo y hacen cuenta nueva, ¿cierto? Borrón y cuenta nueva. Sin embargo, de todos esos, el que quedó, el que permaneció en el liderazgo fue Daniel. Y la pregunta es, ¿por qué es que Daniel seguía? Y hay 3 respuestas, lo tenés en tu bosquejo. Porque Daniel tenía una capacidad, y como vimos el domingo pasado, él fue sabio y siempre buscó la sabiduría de Dios. Y él tenía una capacidad profesional, era entendido, lo leímos, lo leíste conmigo recién. Y él se destacaba por esa permanente deseo de crecer, de saber. Y hermanos, yo te animo, y jóvenes les animo, y hermanos de la iglesia Hay Vida en Jesús, les animo a que nunca dejemos de conocer de Dios. Pedro decía que es bueno crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. No solo del conocimiento de Dios. Si vos podés hacer alguna capacitación, una tecnicatura, o poder ir a la universidad y tener una profesión, lo harías muy bien, lo estás haciendo bien. Sé que en nuestra iglesia hay quienes lo están haciendo. Y esto hace que una persona se destaque. Vos no vas a ir a alguien que se estancó en su conocimiento a hacerle una pregunta.
seguramente que vas a ir al que está más al tanto, al día, que se capacita, y esto era Daniel. Por eso su vida es una vida ascendente. En segundo lugar, su carácter personal lo hacía destacar. Ustedes lo leímos, él era un joven recto, era alguien que no se daba vuelta, que no mentía, que no engañaba por quedar bien, sino que él siempre buscaba destacarse por su carácter. Y yo creo que el Evangelio tiene que ver con eso. Jesús, una vez que Él murió y vos recibiste la salvación, Jesús quiere que vos sigas creciendo. Y ahí está el secreto de la victoria en un cristiano. Ser un discípulo, seguir a Cristo. No estás siguiendo ni a una iglesia, ni a un pastor, ni a una denominación. Vos y yo estamos siguiendo a Cristo, somos discípulos de Cristo y eso nos hace que nos destaquemos. En tercer lugar, su compromiso público lo hacía destacar. Él era una persona que nunca negó el ser judío, nunca negó el que su formación estaba en la ley de Dios. Y públicamente él era conocido y todo el mundo sabía. Por eso, ante su destacada conocimiento, ante su carácter honesto, sincero, fue puesto en lugares de autoridad, de liderazgo, porque él era así. Y él se destacó en ese aspecto. Siguiendo con nuestro tema, vamos a ver que inmediatamente ocurre esto del edicto, que aquellos envidiosos, celosos de Daniel traman un edicto de a ver cómo podían hacer caer a Daniel de su liderazgo. Entonces traman ellos que el rey firme un edicto de que se pueda, el edicto de que todos debían por un mes orar, arrodillarse delante de la imagen, delante del rey. Y todos debían pedir todo lo que ellos necesitaban, pero hacerlo ante el rey Darío. Seguramente que cuando Daniel escucha este edicto, que según la ley Meda y de Persia, cuando esto se llegaba a un acuerdo, el rey con su anillo lo firmaba y no podía ser de ninguna manera revocado. Y ante esa situación está Daniel. Y ante esa situación vamos a ver cómo es que Daniel responde a esta nueva prueba que le toca vivir. Y vamos a ver cuatro cosas que también vos lo tenés en tu bosquejo. Dice, ¿por qué Daniel no tuvo miedo de permanecer firme y hablar de Dios en medio de su trabajo, en medio de aquellas personas públicas? En primer lugar, porque él recordaba lo bueno que fue Dios en las pruebas anteriores. Yo te llevo a tu propia vida, a tu propio testimonio. Vos que llevás a lo mejor 30 o 40 años con el Señor, tal vez 20, 10 o 1, o has comenzado hace este año, has comenzado a seguir a Cristo y ya has visto la mano de Dios y ya has visto cómo Dios en tu propia persona, en tu familia, en tu trabajo, Dios siempre te ha respondido de una manera que te ha bendecido. Siempre Dios responde, y yo siempre lo digo, de tres maneras. Dios te dice sí, Dios te dice no y Dios te dice espera. Y las respuestas de Dios siempre son buenas. Si Daniel sabía que ante este nuevo edicto y que él no lo iba a acatar, porque si él se arrodillaba era ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Dios, que es Jesucristo el Señor. Entonces, en primer lugar, él recordaba cómo es Dios y cómo Dios lo había podido sacar de las pruebas. Recuerdan
el horno de sus 3 amigos y recuerdan ustedes todo lo que él tuvo que vivir cuando no aceptó comer la comida del rey. Bueno, de eso hemos estado hablando los domingos anteriores. En segundo lugar, ¿por qué Daniel permaneció firme? Porque él tenía una conversación con Dios, él estaba en comunión con Dios. Y lo leímos recién, dice que él 3 veces al día buscaba en oración a Dios. Yo recuerdo algunos años atrás, y aún el día de hoy lo hago, procurar hacer lo mismo que Daniel, estar 3 veces al día en oración a Dios. Usted me preguntará, ¿y en qué horario del día? El día tiene 24 horas. Lo mejor es lo que la Biblia enseña. En tu nuevo amanecer, en la mañana, en tu devocional diario. Luego, cuando estamos terminando el mediodía, comenzando la tarde, qué bueno que es estar en oración con Dios. Y luego en la noche, cuando uno ya va a descansar, también estar en esa comunión. Bueno, Daniel no lo dice aquí en qué horario del día, pero dice que sí, él en las 24 horas que tenía el día, 3 veces estaba en comunión con su amado y querido Dios. Y en tercer lugar, él sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo. Él vino siendo ascendido a estar en el palacio del rey, a ser uno de los autoridad, uno de los líderes en Belsasar, con el rey Nabucodonosor. Y Darío, cuando llega al reinado, también lo sigue teniendo por la sabiduría y por todo lo que hemos mencionado. Así que él sabía que las recompensas son así. Y nosotros, hermanos, sabemos que hay una recompensa que posiblemente no la vamos a vivir aquí en la tierra, pero la recompensa de la vida eterna. Esa es una recompensa que nos debe hacer a nosotros mantenernos fieles, seguir a Cristo. Daniel sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo. Vamos a ver ahora 6 beneficios cada vez que vos permanecéis firme a Dios. Estos 6 beneficios tienen que ver con todo lo que Daniel vivió, con esto de la fosa de los leones. El primer punto, según tu bosquejo, dice que debemos permanecer firmes por Dios porque es una victoria sobre el miedo. Daniel ya sabía de esto, del miedo, y cómo superar el miedo. Sin embargo, Daniel seguramente hasta el último día de su vida habrá pasado días de miedo, noches de miedo, como te puede estar pasando a vos y como me pasa a mí también. Ahora, digamos algunas cosas que tienen que ver con el miedo. El miedo es solo un sentimiento y no puede durar. El miedo no es eterno. El miedo es algo que a todos los seres humanos lo tenemos. Es una emoción, es un sentimiento. Y lo bueno, y que Daniel lo sabía, es que el miedo no dura toda la vida. Y el miedo que te puede estar provocando esta pandemia, o el saber de que algún familiar o algún amigo o algún conocido se ha infectado, tiene la enfermedad. Recuerda que el miedo no es para siempre, no dura toda la vida. Y qué bueno que es. En el grupo de intercesión estamos poniendo motivos, pero también agradecimientos. Y qué bueno que es ser agradecido, que cuando vos recibís la sanidad y ese miedo que tenías ya no está, que seas agradecido a Dios. Y si podés ser agradecido a aquel que estuvo orando por vos, también hacelo. Llamalo, mandale un WhatsApp, hacete conocer como alguien que es agradecido por lo que la iglesia estuvo orando por vos. El miedo es incómodo, pero no me va a matar.
Esto también es una verdad acerca del miedo. Es incómodo, nos deja perplejos, estamos como nerviosos, no sabemos qué hacer. Pero hay una cosa, el miedo no te puede matar. Los propósitos de Dios siempre van a estar en tu vida. Dios sabe que el día que Él te llame, eso lo tiene Él en su soberanía. Nosotros tenemos que vivir en confianza. Daniel fue así. Él vivió en esa confianza acerca de su Dios. El miedo crece cuando yo cedo al miedo, pero disminuye cuando yo lo enfrento. Y esto también es una gran verdad. Cuando yo bajo los brazos, cuando yo ya me deprimo tanto que digo, bueno, me muero, y decimos esa expresión, estoy que me muero. Pero cuando vos, dice este punto, enfrentás el miedo, lo confrontás, el miedo disminuye, tiene que huir de vos porque sabe que ha encontrado a un creyente, a una persona con valores, con vigor, con valentía, y el miedo debe desaparecer. Fíjate cómo oraban los primeros cristianos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el verso 29, dice, Señor, oraban ellos, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos el que anunciemos tu mensaje sin miedo. Eso es confrontar el miedo. El miedo existe, viene a nuestra vida, pero existe también el poder de la oración. Y la iglesia en el libro de los Hechos oraba. Y ellos decían, Señor, concédenos tu vigor, concédenos tu gracia, para que no dejemos que el miedo nos invada y nos paralice. El cristiano sabe que vivimos un tiempo difícil, pero sabemos también que el Señor venció aún estos tiempos difíciles. En segundo lugar, permanecer firmes por Dios construye mi fe y mi carácter. Fíjate que todo esto Daniel lo vivía. Dice en 2 de Timoteo 1:8, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pablo le estaba hablando a su querido discípulo Timoteo, y él le está diciendo, Timoteo, seguramente que seguir a Cristo provoca riesgos y debemos tomar riesgos. Y seguramente va a haber momentos en los cuales el sufrimiento va a llegar a tu vida. Y lo hemos visto con esto de la pandemia y de la enfermedad y del contagio. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, toma fuerzas, debes estar preparado para que nosotros podamos continuar dando la buena noticia. En tercer lugar, ¿qué pasa cuando yo me mantengo firme en la fe? Dice, Dios te da la oportunidad ¿de qué? De hacer un milagro. Y aquí quiero continuar con la lectura, porque el rey esa noche no pudo dormir, no comió nada, no escuchó ningún tipo de música. Y en el verso 16 dice, entonces cuando el rey pasó la noche, y entonces el rey se levanta, dice, en el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel y le dijo esto. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegra el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, de los que habitan en esta tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Cuando nos mantenemos firmes en Dios, abrimos la puerta a los milagros. Fíjense cuando aquellos acusadores que fueron ante el rey y a decirle, mirá este judío, mirá este que se congrega en la iglesia Hay Vida en Jesús del barrio aeronáutico, mirá ese que vive en la calle tal, no está haciendo caso a lo que el mundo, la carne, el pecado, Satanás le incita, le obliga a hacer. Mirá, y Dios dijo, el milagro va a ser en tu vida, Daniel. Y yo te digo, hermano, Dios tiene un milagro para vos en este día. Tomalo, recibilo. Los milagros de Dios ocurrieron y ocurrirán, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿le querés dar a Dios la oportunidad para que haga un milagro? La boca de los leones fueron cerradas por Dios. Y Dios hizo el milagro. Y ni un rasguño se vio en el cuerpo de Daniel. Pero aquellos otros fueron quebrados sus huesos, apenas cayeron al foso. Y qué lamentable, aquellos acusadores, ellos, sus esposas, sus hijos, todos fueron lanzados a ese foso donde los leones terminaron con su vida. Entonces vamos a ver, en cuarto lugar, que cuando vos te mantienes firme por Dios, motivas a otros creyentes a permanecer firmes también. Hay alguien que, así como Daniel, en el Nuevo Testamento vivió estas experiencias, y es el apóstol Pablo. Y en Filipenses 1:14, si tenés allí y querés acompañarme, dice Filipenses 1:14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Hermanos, cuando nuestro testimonio es de firmeza, cuando al miedo lo hacemos a un lado, sabemos que está, cuando el sufrimiento viene y lo pasamos con Cristo, en sus fuerzas, en la oración, en el testimonio, entonces apoyamos la vida de otros hermanos. Esto es lo que Daniel hizo, esto es lo que Pablo hacía. Y cuando Pablo lo hacía, no solo lo decía, él lo vivía. Los hermanos que lo miraban a Pablo también tomaban valor y se atrevían, dice, a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pero así como uno puede apoyar a los nuevos en la fe y a nuestros hermanos más débiles, también
lo hacemos con aquellos que no son creyentes. Y el punto 5 en tu bosquejo dice, cuando nosotros nos mantenemos firmes, es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Y en Hechos 4:13 dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Mirá vos lo que es cuando nos mantenemos firmes. Usted me dirá, pastor, pero yo soy muy débil, yo caigo muy rápido. Hermanos, el Evangelio es un Evangelio de poder. El Evangelio, por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios. Si vos te sentís débil, si vos te sentís que no podés frente a situaciones que te superan, por eso tenés que seguir a Jesús. Y yo te animo a que lo hagas hoy día. Seguí a Jesús. Pablo lo seguía y eran personas que no habían ido a una universidad teológica. Ellos eran personas amantes de Jesús y que buscaban al Señor y que acataban y entendían el mensaje que Jesús por 3 años les estuvo enseñando. Y tal fue así, que fíjate en el verso 27, que cuando uno se mantiene firme, y es un ejemplo para los no creyentes, el mismo Darío, el rey, en el verso 27 dice, Él es el que salva y libra, el que salva y rescata, el que salva y da nueva vida. Ese es el Señor, y ese es al Cristo que vos y yo seguimos. Hay un hecho muy especial. 18 generaciones después de Darío y de todo este relato de la vida de Daniel, los reyes magos llegaron a Belén de Persia y llegaron trayendo ¿qué? Los regalos ante el pesebre donde Jesús nacía. ¿Esto qué nos dice? Que el Evangelio estaba en Persia, que el Evangelio fue tomado por estos reyes también que llegaron a Belén de Judea y trajeron los regalos a Jesús. Cuando uno se anima y es perseverante en comunicar el Evangelio, no importa el tiempo, Dios hace la obra, los frutos son del Señor. Pasaron 18 generaciones y aquí vemos el ejemplo de aquellos que se convirtieron y vinieron a adorar a Jesús. Está siguiendo el tema, ¿cierto? Qué importante que es este relato de Daniel en el foso de los leones, nos llena de esperanza. Y por último, de nuestro tema, dice el punto 6, que seré recompensado en la eternidad. En Mateo 5, 11, 12 dice, Jesús dice, Dios los bendice a ustedes como cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas cosas en su contra. Saben que lo hacen porque ustedes son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hermano, no todo pasa por mí, no todo pasa aquí en la tierra. Hay una recompensa eterna que Dios ha determinado para vos y para mí, si somos inquebrantables como lo fue la vida de Daniel. Si somos fieles, si permanecemos siguiendo a Cristo, ante las pruebas, ante los sufrimientos, aún ante la misma muerte, seguimos a Cristo.
Y al terminar esta serie de predicaciones, quisiera tener una palabra de oración y de gratitud al Señor. Así que te invito a que, si estás sentado, te pongas de pie y podamos simbólicamente y virtualmente agradecer al Señor, tomándonos de la mano como Iglesia de Cristo, y poder orar y agradecer y decir: Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta hora, en este día domingo, Señor, 18 de octubre, alabamos y bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre. Señor, nos ponemos de acuerdo para poder agradecerte, para poder, Señor, decirte: Padre, hacenos como Daniel. Ya somos como Daniel y ya seremos como Daniel. Padre, gracias por la vida de Daniel. Gracias, Señor, porque durante estos domingos tú nos has hablado a nuestro corazón. Y, Señor, lo que queremos decirte es que puedas encontrar en nosotros, en tu iglesia que está tomada de la mano en esta hora, puedas encontrar una iglesia, Padre, como dice el apóstol Pedro: fuimos llamados como nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, levantamos nuestras manos en señal de victoria, que eso es lo que tú y nosotros vamos a vivir, estamos viviendo y viviremos, porque te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen un hermoso domingo. Esté atento a InfoAero, que vamos a estar dándoles las novedades en cuanto a lo que pase con los permisos para que podamos estar presencialmente reunidos. Todavía no lo tenemos, no lo sabemos, pero seguramente que vos y yo nos vamos a poder informar. Que Dios les bendiga. Será hasta el domingo próximo. Chao.